Voy a hablar de un tema que por lo demás es un tema que a todos nos aqueja y a todos nos duele y a todos nos lastima. Creo que ese tema ha sido uno de los problemas, o más bien no creo, es uno de los problemas más claros que ha existido en este mundo. Y esto fue porque tenemos heridas en el alma muy profundas por muchas experiencias que hemos tenido y malas experiencias también. Pero Dios hoy quiere sanar el alma de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Voltea que está a tu lado y dile: Dios quiere sanar tus heridas. Ok, quiero decirte algo. Hoy vamos a hablar de la paternidad espiritual. Diga conmigo: paternidad espiritual. Identidad y propósito. Vuelvo a repetir: identidad y propósito. Paternidad espiritual. Ok, esto es bien interesante que lo entendamos porque la palabra padre tiene un significado que ya se los había dicho. La palabra padre significa destino. Voltea a ver si está un papá o está un hombre a tu lado, o hombre, no importa que no sea papá todavía, dile: hola, destino. El destino de cada mujer y el destino de cada familia y de cada hijo es papá. Existen mentadas de madre, pero no existen mentadas de padre. ¿No se ha dado cuenta? Es en serio. No te metas con mi mamá, pero si te metes con papá, sí, dale duro. ¿Sí o no? Es que es en serio. La paternidad es algo que ha destruido todo el sistema que existe. ¿Por qué? Por algo muy importante. Cada hombre somos una extensión de la paternidad espiritual de Dios en la tierra. Eso significa que el enemigo, y no nada más el enemigo, sino todo lo demás, el espíritu de Jezabel y todo esto, está atacando la paternidad del hombre. Y ahí está el problema de todas las cosas. Ahí está el meollo. Yo he ido a centros de rehabilitación, he trabajado, ¿verdad?, con mujeres, en la cárcel de niños, en la cárcel de hombres, y todos los que están ahí, en su mayoría, no hablando de en su mayoría, pero estoy hablando de, hay gente inocente también ahí, pero no hablamos de eso. Estoy hablando de la mayoría que son delincuentes, es por una falta de paternidad. Esa es la realidad. La falta de paternidad ha dejado huérfanos a muchas personas y a mucha gente de muchos lugares y de muchas maneras. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a hacer algo bien interesante. Vengan ustedes dos, ¿verdad? Para que no se duerman, ¿no es cierto? Ok, entonces, acá, no, tú del otro lado, exacto. Acá estaba Adán, ¿sí? Diga conmigo: Adán. Entonces, fíjate bien, si la palabra padre significa destino, ¿sí me explico? Entonces, el destino, fíjate bien, el destino de Eva era Adán. Ahora, Adán, él no salió de ella, ¿cierto? Ella salió ¿de quién? De él. Entonces, ellos, Adán y Eva, nosotros comenzamos donde terminó Adán. Porque donde comenzó Adán, no comenzamos nosotros. Porque Adán comenzó en el huerto del Edén, pero por causa de la desobediencia de él, nosotros fuimos también destituidos de eso. Entonces dice la Biblia que por causa de la desobediencia del primer Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el primer Adán, el padre, ¿verdad?, de toda la humanidad, decidió desobedecer, y entonces todos nosotros, por causa de eso, venimos a traer esa situación. Pero entonces Dios había prometido al segundo Adán. Diga conmigo: el segundo Adán. Vengan ustedes dos, los de Cuba, vengan para acá, ¿verdad? Entonces, atrás de ellos, por favor. Así como van de mujer, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Entonces agarra y dice Dios: ok, porque déjame decir una cosa, nosotros comenzamos en pecado por causa del primer Adán. Pero entonces la Biblia dice que viene el segundo Adán,
¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Y si no, se lo explico. Entonces, el segundo Adán. Entonces viene Jesucristo. Hola. El segundo Adán, pero él con obediencia. Él sometido, bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Entonces, porque él dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino del que me envió, mi Padre, es lo que yo hago. Lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo actúo, no lo hago por mí mismo, sino por lo que mi Padre me dice. ¿Sí? Y este Adán dijo, pues yo hago lo que se me pega la gana. ¿No? Entonces, ahí estuvo el problema. No te estoy balconeando. Entonces, ¿qué pasa? Llega acá Jesucristo, el segundo Adán. ¿Sí? Y entonces él, por la obediencia, ¿sí? Sometido, él dio a luz a Eva, pero Jesucristo da a luz a la iglesia, a la esposa. ¿Sí me explico? Entonces, donde termina el segundo Adán, el Padre espiritual, entonces comenzamos nosotros. Y él terminó a la diestra de Dios Padre. ¡Wow! Sin pecado. Libres. Entonces nosotros comenzamos ahora, ya no en pecado, sino ahora ya estoy a la diestra, juntamente con Cristo, estoy a la diestra de Dios Padre, porque ahí terminó. Él no terminó en la cruz. La cruz era el proceso. Él terminó a la diestra de Dios Padre. Y dice que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con... ¡Wow! Un aplauso, gracias. Un aplauso fuerte a ese rey. Dile que está a tu lado, no tienes excusa para ser exitoso. Porque donde terminó tu padre espiritual, ahí comienzas tú. Terminó a la diestra de Dios Padre. Él no estaba terminando en la cruz. Ese era el proceso, ese era el precio, esa era la razón y el motivo por el cual estaba muriendo en la cruz. Pero ahí no terminó Jesucristo. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y ahí está Él, y ahí comenzamos nosotros, porque el Hijo va a terminar donde el Hijo va a empezar donde el Padre termina. Si papá comenzó con un colchoncito y nada más, ahí no va a comenzar el Hijo. El Hijo va a comenzar donde papá termina, y si papá construyó una casa y todo eso, ahí va a comenzar el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre puso, ¿verdad?, la casa, pagó el precio, y todo eso lo tiene ahora el Hijo como herencia. Por eso se llama Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es un testamento? Una herencia. Dile que está a tu lado, una herencia. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen que la paternidad espiritual no existe. Pero si creemos en esto que dicen muchos religiosos, entonces quitemos de en medio a Dios de todo esto, porque Dios es un padre. ¿Sí está conmigo? Él es un rey, pero Él es un Dios, un rey padre. Es a todo dar, de todas maneras. Diga conmigo, Padre. Ok, hablemos de padres espirituales. Si creen que el Padre celestial no son padres espirituales, vayamos rápidamente a Mateo capítulo 23, versículo 8 al 9. Y vamos a ver lo que dice ahí. Fíjate bien lo que dice Mateo 23, 8 al 10. Dice, Rabí, que significa maestro. Diga conmigo, Rabí, significa maestro. Dice, no llames maestro y padre a nadie aquí en la tierra. Ahora, fíjate bien, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Entonces, uno de los nombres de Dios es Padre. El título, fíjate bien, el título con el nombre son intercambiables. Una cosa es el título y otra cosa es, ¿verdad?, el Padre. Fíjate bien, una cosa es el título y otra cosa es, ¿qué dijimos? El nombre. Diga conmigo, nombre y título. Una de las respuestas de Jesús fue, yo vine en lugar de mi Padre, porque Padre es un título. ¿Y por qué? Y fíjate bien, y es un nombre. ¿Por qué? Lo que está diciendo aquí,
es decirles a todos los religiosos: muchos quieren llamarse padres, maestros y líderes, pero solo buscan el título, pero no el nombre. Fíjate bien, mucha gente quiere el título, pero no quiere el nombre. Mucha gente quiere el título, pero no quiere el precio. ¿Sí? Ahora, aquí Jesús se los estaba diciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque solo buscamos el título. Solamente buscamos, ¿verdad?, esa parte. Jesús les dice: no llamen maestros que quieren solamente un nombre, que quieren solamente un título, porque ese nombre es servicio y humillarse. Diga conmigo: servicio y humillarse. No llamen padre a un individuo que quiere tomar el lugar de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. No le llames padre. ¿Por qué? Porque el único Padre celestial es Dios. Te estaba diciendo que nada más el hombre y nosotros somos una extensión de Dios. Por eso Jesús decía: yo no soy, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí me explicó? Dijo: yo soy nada más el reflejo de mi Padre celestial. Entonces, voltea que está a tu lado a ese hombre y dile: hola, representante de Dios. Esto es lo que hace, ¿verdad?, algunas religiones, ¿verdad?, donde han puesto, le han dado el título de la Santísima, y eso no se le puede dar el título porque solamente Dios tiene ese título. ¿Está conmigo? Siempre que hablo de paternidad, llevo a las personas a un encuentro con el amor del Padre Celestial. No se trata de mí, se trata de Él. ¿Sí? Dile que está a tu lado: no se trata de ti, se trata de Él. No es tomar el lugar del Padre, sino ser una extensión del Padre Celestial. Él quiere tu boca, quiere tus manos, quiere tus brazos, pero Él no quita el lugar del Padre. Mira, fíjate bien lo que dice Efesios 4:11. Si creemos que no debemos llamar a nadie en Padre y Maestro, entonces tenemos que quitar de la Biblia Efesios 4:11. Y fíjate bien lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, fíjate bien. Y Él mismo constituyó. Significa que hay una constitución. En un gobierno, solamente un gobierno puede constituir leyes. Y Él mismo constituyó. Y dice que, ¿verdad?, Padre, y dijo, ¿verdad?, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los 5 dones del ministerio. Diga conmigo: dones del ministerio. Ok, ahora, dice: ¿para qué están? ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Para qué? Para edificar y para perfeccionar a los santos. No puedes crecer, perfeccionarte y desarrollarte si no tienes estos 5 ministerios en tu vida. Autoridades sobre de ti. No puedes. ¿Por qué? Entonces vas a tener una disfunción. Si los cinco dones del ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, están basados en los 5 sentidos, ¿verdad?, que tiene que ver con los 5 sentidos del cuerpo, que usted lo conoce: visto, gusto, oído, olfato. Si alguno de esos 5 sentidos usted no lo tiene, usted tiene una disfunción. Y usted no va a poder desarrollar o no poder hacer lo que otras personas hacen, porque a usted le hace falta un sentido, ¿sí? Y ese es el problema. Por eso nosotros necesitamos tener los sentidos para desarrollarnos. Diga conmigo: desarrollarnos. Si creemos que no debemos llamar a nadie, entonces quitemos esto aquí. Entonces, fíjate bien, Él mismo se está contradiciendo. Entonces, no, claro que no. Si usted es un maestro, ¿cómo le voy a decir? Maestro. ¿No es así? Efesios 4:11. Pablo tiene otro problema entonces. Mira bien, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Porque muchos dicen que no existe una paternidad, pero te la estoy poniendo porque están atacando la paternidad. Ese es el problema. Están quitándole el lugar que le corresponde al hombre. Por eso es importante. Y ahí está todo el problema, toda la amargura, toda la frustración, todos los problemas. Fíjate bien. 1 Timoteo 1:1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Primero dice su nombre.
Luego menciona la paternidad que Él tiene, y la tiene por medio de Jesucristo y por un mandato del Señor, el Salvador. Y luego dice del Señor Jesucristo, el que es mi esperanza. Y dice a Timoteo, ¿a quién escribió la carta? Verdadero hijo. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz. Le manda bendiciones de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces fíjate bien. Escucha. Fíjate bien el orden que está escribiendo Pablo. Le escribe a Timoteo y le dice hijo verdadero. Entonces, mi hijo verdadero, espiritual en la fe. Y yo dije, ups. Esto significa que entonces también hay hijos falsos. ¿Sí me explico? Cuando dice hijo verdadero. De hecho, cuando Pablo está en la cárcel le dice a su hijo, cuidado con fulanito y sultano y perengano porque me han abandonado y no están conmigo. ¿Sí? Ten cuidado porque no son hijos verdaderos. Y aquí está diciendo hijos verdaderos en la fe. Y luego dice, recibe gracias de nuestro Padre Celestial. Esto significa que el apóstol Pablo tenía una paternidad sobre los hijos espirituales que él tenía y estaba llevándolos a ellos a una relación, a otro nivel. ¿Por qué necesitaban un padre? Porque necesitaban identidad y propósito. Diga conmigo, identidad y propósito. ¿Qué significa esto? Que no puedes tener identidad y no puedes tener propósito si no tienes una relación o una revelación del Padre Celestial. Por eso es que nosotros cometemos un montón de errores. ¿Por qué? Por eso está la amargura, por eso está la frustración, por eso vivimos en problemas. Los problemas más duros y más fuertes que podemos vivir los seres humanos es una falta de una paternidad. Ahí está el problema. De ahí iniciamos. Cuando papá no supo ser cariñoso, cuando papá no supo darte su amor, su cariño, su respeto, su cuidado, no estuvo contigo en los momentos que más lo necesitabas, ¿verdad? Papá abandonó a mamá, o papá golpeaba a mamá, o papá le valía gorro, o papá llegaba y como si no existiera, se ponía en la televisión y en el periódico y siempre estaba ocupado y nunca pasó tiempo de calidad contigo. ¿Cuándo fue la última vez que papá te sentó en la pierna y te susurró en el oído y te dijo, eres lo mejor que me ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el amor que esa mujer no encontró en ese padre, lo va a ir y lo va a buscar en cualquier cuate que se le presente en la calle. Y ahí está el problema, porque ella está buscando un papá que no tuvo. Y al rato ese chavo está pagando los platos rotos del papá que no supo serlo. Y dice, ¿y yo por qué tengo que pagar los platos rotos? ¿No? Y luego ahí está el hombre viviendo. Y le dice, oye, espérame, yo no soy igual que tu papá. Es que mi papá, ¿verdad?, engañó a mi mamá, sí, pero yo no soy tu papá. Pero ahí está pagando luego ese hombre los platos rotos que rompió papá. Porque eso fue lo que esa mujer vivió en casa. Eso fue lo que visualizó. ¿Y qué pasó? Cuando un papá no tiene autoridad, cuando un hombre no tiene autoridad en la casa y la mujer lo empieza a dominar, ¿qué pasa? Pues esa mujer va a buscar un papá igualito que el que tuvo. Va a buscar un esposo, perdón, igual que el que tuvo. Y cuando se case, pues ella va a dominar, controlar y manipular al marido, porque eso es lo que sabe hacer. ¿Qué pasa con la hija? La hija tiene un papá borracho y va y se casa con un borracho, porque sabe tratar al borracho, porque sabe cómo hacerlo. Entonces, si tú quieres que tu hija busque un hombre diferente, tienes que ser diferente. Ay. Dile, te están hablando. Mi hijo verdadero espiritual en la fe, Timoteo. Primera de Corintios 4:14. Es que inconscientemente tratamos con hombres y a rato venimos repitiendo patrones, ¿verdad?, conductuales de papá. Por eso es importante entender la paternidad. Fíjate bien, Primera de Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo está hablándole a hijos espirituales y los está amonestando. ¿Por qué no queremos un papá? Porque es amonestación, porque es autoridad, porque es orden, porque te va a someter.
y eso no lo queremos. Fíjate bien, porque aunque tengáis 10,000 años, y esta palabra significa maestros, en Cristo no tendréis muchos, ¿qué? Padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En pocas palabras, el apóstol Pablo decía, con dolores de parto, decía, ¿no? Los he tenido. Y aquí hay unos que, híjoles, casi nos matan, ¿verdad? Para que nazcan. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ya no digas nada. Entonces yo pregunto, ¿Pablo es falso? Entonces, ¿no existe la paternidad o sí existe? Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo está diciendo, hijos, a ver qué está pasando. Oigo que hay disensiones y pleitos. Esto se lo estaba escribiendo a los pastores. Si así estaban los pastores, imagínate las congregaciones. ¡Wow! Entonces, cuando tú entiendes que la palabra padre no nada más encierra un nombre, un título, sino que realmente determina el futuro y el destino de tu vida, entonces antes de casarte, mujer, fíjate con quién te vas a casar, porque ese hombre se va a convertir en tu destino. Ups. Dios lo cambió. Las que ya están casadas, que Dios las ampare y las guarde. ¿Cuál es la diferencia entre un padre y un maestro? ¿Un mentor o un hombre de superación personal? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy sencillo. Y hay algo bien grueso. Un mentor, uno que te habla de superación personal, un maestro, eso. Ellos, fíjate bien, ellos nada más te enseñan. Pero un padre, no. Un padre te da una herencia. ¿Ves? Entonces, como aquí hay paternidad, aquí hay una herencia para sus generaciones aquí en este lugar. ¿Sí me explico? Porque Dios es un Dios generacional. Y aquí nos enfocamos en las generaciones futuras. Yo no le estoy hablando nada más a ustedes. Yo le estoy hablando a 5 generaciones de ustedes. Yo no estoy afectando nada más tu vida. Estoy afectando 5 generaciones después de ti. Porque la Biblia dice, y esto se lo enseñarás a tus hijos, por tus hijos, de tus hijos, a tus hijos, hasta la 5ª generación. Entonces yo estoy afectando generaciones aquí. Y si yo te enseño mal, voy a ser responsable de 5 generaciones. Por eso mejor enseño bien. Y no me meto en broncas con mi jefe. Y si a alguien no le gusta, pues pelece con la Biblia. Yo por eso digo, Señor, voy a hablar lo que tú dices. Y me dice, bien hecho, para que no te metas en broncas. Sí, papá, ya entendí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Fíjate bien. Los otros se bendicen, pero el Padre te imparte. Diferencia. El maestro te bendice, pero el Padre te imparte bendición. ¿Sí me explico? El maestro se va de vacaciones solo y regresa. ¿Y cuándo viene el maestro? Ya pronto. Pero el papá cuando se va de vacaciones se va con todo y hijos. Y si papá llegó a Europa, ¿a dónde llegaron los hijos? ¿A Europa? Dile a tu papá, ¿ya oíste, papá? Ay. La pregunta a Dios, ¿quién es la persona que Él asignó para que sea tu padre espiritual? Muchos han escogido a alguien que no es la persona correcta. Aún el yugo desigual también existe, no porque el hecho de que sea cristiano significa que es un símbolo, un significado de que pueda haber una relación. No, aún en los cristianos existe el yugo desigual. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tienes que entender cuál es tu propósito. Porque si tú consigues a un hombre que no sabe quién es, pues, ¿sabes a dónde va a llegar tu matrimonio? A ninguna parte. Porque no hay un objetivo, no hay una visión, no hay un propósito, no sabe lo que quiere en la vida, no sabe hacia dónde va. Eso es terrible.
Eso es terrible. Tienes que tener un hombre que sepa quién es, y cuando voltee a ver a ti como mujer te diga: te voy a potencializar, mi amor, porque tú tienes un propósito aparte del mío, y yo te voy a ayudar para que tú logres a despegar, para que yo sea una plataforma, para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú alcances, para que tú hagas. ¡Wow! ¿Sí? Pero como no sabe ni quién es, pues ¿cómo va a potencializar a su mujer? ¿No? Pablo dijo: yo los he engendrado. ¿Qué significa? Sacados desde su interior. Diga conmigo: sacados de su interior. Ok. Vamos a ver por qué están las heridas. Por la falta de este papá. Ahora, en el idioma hebreo, la palabra Abba significa papito. ¿Qué significa? Abba es la parte de la relación con Dios de amor. Papito. ¿Sí? Ahora, si papá era tu destino, ¿sí? O sea, si el primer Adán era tu destino, ¿sí? Él, que significa papá, destino. Por eso ahora no te preocupes. Vino el segundo Adán, Jesucristo, y ahora tu destino es Jesucristo. Por eso Jesús dice, por eso dice Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Está conmigo? ¿El alfa y qué? Ahora sí, ya súbale, ¿por qué? Aló. Súbale ya. Ok, fíjate bien, la palabra Abba significa papito, y en griego la palabra papá significa pater. Y esta palabra pater viene de la palabra patria. Y estos ambos significan, ¿verdad? Al mismo tiempo, fíjate bien, significan al mismo. Abba expresa una relación muy cercana del padre, mientras la otra significa la patria. En pocas palabras, Abba y pater tienen varios significados, y te voy a decir que es un padre. Entonces empieza a apuntar para que sepas lo que es un padre, para que sepas cómo funcionar como papá y saber qué es un papá y cómo funciona un papá. Y el problema es que nadie te enseñó a ser un papá, ¿no? Nada más llegaste. ¿O acaso tu papá te dijo: ven, hijo, te voy a enseñar lo que es un papá? ¿Cómo te va a enseñar a tu papá a ser papá cuando él no sabía ni siquiera lo que es papá? ¿No? Y es que esa es una realidad. Número uno, papá significa fuente. Diga conmigo: fuente. Es que mi hijo me pide dinero y mi esposa me pide dinero. Pues ni modo que vayan con el vecino, ¿no? ¿Quién es el papá? Pues yo. ¿Y de a quién le tienen que pedir? Pues a mí. Entonces, ¿de quién es la vieja que tienes ahí? No, pues mía. ¿Y entonces a quién tiene que pedirle? Pues a ti. Entonces, hola. ¿Está conmigo? Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. Ay, va a estar bueno. Ven para acá, Adán. Acá arriba. Ni modo, eres mi modelo hoy, así que te aguantas. Él, como hombre, no tiene entradas. Él tiene puras salidas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Esto no es salida, esto es salida, esto no es entrada. ¿Sí me explicó? Eva. ¿Ah? Ella no tiene salidas, tiene puras entradas. Entonces ella, ¿por qué ella no le puede dar a él? Porque él es el que da a ella. Él deposita la semilla y ella la reproduce. ¿Está conmigo? Entonces, por eso la mujer, fíjate bien, por eso la mujer, ¿verdad?, no se siente bien cuando le da a él. Porque, y él no se siente bien cuando recibe, porque no es su posición, él tiene que dar a ella. Hola. Ya se quedaron mudos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿verdad? Dicen, atrás de un gran hombre está ¿qué? Una mujer. Ahí ponte atrás de él. ¿Qué pasa si yo aviento a este? Pobrecita. ¿Qué va a pasar? La voy a hacer garras. Esa es una mentira. El hombre es el que debe de estar atrás de ella. Si yo aviento a ella, ¿qué va a pasar? Sosténla, mijo. Y ella estuvo, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasa? Él es el fuerte. Ahora, fíjate bien, en una construcción el papá es la base. Hazle así, de por sí estás fuerte, ¿ya? Entonces, él es la base. ¿Quién va a sostener a ella? ¿Y quién va a sostener a los hijos? Entonces, él es la base, pero ¿qué pasa? Es como la casa es las simientes, el papá es son los cimientos, se construye la casa y tú dices, ay, qué bonita casa, sí, pero está construida sobre esta base, ¿sí? Sobre ese fundamento. Y entonces la gloria de esa casa, el tamaño de esa casa está determinada por la profundidad de los cimientos. Por eso la profundidad que tengas como padre va a determinar el éxito que tengan tus hijos. ¡Wow! Gracias, ¿verdad? Cuídamela, ¿no? ¿Sí me explico? Número 2, líder. El papá es un líder. Líder produce líderes. El padre tiene que desarrollar el liderazgo de los hijos. El padre tiene que visualizar y ver la capacidad del hijo. A ver, mi hijo es bueno para esto, es bueno para el otro. ¿Para qué metes a tu hijo en un montón de cosas? ¿O por qué quieres que tu hijo estudie lo que tú estudiaste cuando tu hijo tiene otras habilidades? Tú tienes que ver las capacidades, tú tienes que ver los dones, tú tienes que ver lo que puede hacer para que tu hijo pueda desarrollar su liderazgo. Número 3, el que lleva la carga. Diga conmigo, el que lleva la carga. Voltea que está a tu lado y dile, tú llevas la carga, varón. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Luego ves a la mujer llevando la carga y está toda amargada y frustrada y pelea y se enoja y odia a los hombres. ¿Por qué? Pues porque no cumplieron con su propósito. Es que esa es la verdad. ¿No? Van y tocan la puerta. ¿Y qué dice el hombre? Es el de la renta vieja, dile que no estoy. ¿No? ¿Y qué sale la mujer? ¿Qué trae usted? A ver, ¿qué trae con mi viejo? Yo aquí lo defiendo, ¿verdad? No te metas, mujer, y dile, usted es el hombre, usted sale. Órale, póngase los pantalones y órale. Enfrente su responsabilidad, órale, que yo no soy aquí, ¿verdad? Usted es el hombre. Hola. Pero ¿qué pasa con la mujer? No lo hace. Ah, no, pues aquí tienes vieja que te defienda. ¿No? Ay, ay, ay. Ese es el problema, ¿verdad? Porque yo le digo a los hombres, oye, ¿puedo ir a tu casa? Y dice, espérame tantito. Y ya fue y le pidió permiso a la mujer. Le digo, hola, ¿está conmigo? Fíjate bien. ¿Quién nutre? Papá significa quien nutre. Eso significa que el responsable del alimento espiritual en la casa es papá. Papá es el que debe estar preparado, papá es el que tiene que enseñarle, sentarse con su esposa, enseñarle, mostrarle qué pasa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo he visto mujeres, chicas, que se quieren casar con un cuate que es bien bruto, nada espiritual, y la mujer sabe más de las cosas de Dios, y le digo, ¿te quieres casar con él y tú le vas a enseñar? ¿No te da flojera tener un hombre que lo tienes que estar? Hola. Ay, es que eso es terrible. Le digo, mira, tú espiritualmente estás en este nivel y con el que te quieres casar acaba de nacer. ¿Cómo te va a alimentar un bebé? Eso se llama yugo desigual. Tienes que tener un varón que sepa dirigirte, que sepa valorarte, que sepa amarte, que sepa sacar lo mejor de ti, no que saque lo peor. ¿Sí me explico? Que cuando lo veas digas, wow, ¿no? Este hombre saca lo mejor de mí. Y no que cuando lo veas digas, el diablo, ¿verdad? No, tiene que nutrirte, tiene que alimentarte. Un hombre que cuando lo escuches digas, se te caiga la baba. Y no cuando lo escuches digas, ay, no seas pero menso, ¿verdad? Y no sabes, ponte a leer la Biblia. No, ese es el problema. ¿Por qué se lo come la mujer? Porque la mujer es más espiritual, porque la mujer sí va a las reuniones, porque sí asiste, ¿verdad? Y el hombre, con que tú vayas, vieja, estamos bien, sí, pero pues tú eres la cabeza. Y luego la mujer le da clases al marido, pobrecito. Uy, dile que está a tu lado, te están hablando, ¿verdad? El hombre es cautivador. Diga conmigo, es cautivador.
Es el que cautiva, es el que tiene que cautivar a la familia, el que tiene que cautivar a los hijos, que cuando los hijos digan yo quiero ser como mi papá. Y no que digan, no, como mi papá, no. ¿Cuántos quieren ser como su papá? No, hombre, yo para qué quiero ser iracundo, enojón, machista, ¿verdad? Gruñón. Es más, mi papá se ve en el espejo y solito se golpea, ¿verdad? Ay. La palabra padre significa estabilizador. Es el que da estabilidad. ¿Qué da? ¿Qué? Así es estabilizador. Esto significa que viene y empieza a traer estabilidad a los hijos, trae seguridad, trae protección, ¿verdad? Cuando papá está en casa, los hijos están tranquilos. Cuando papá no está en casa, le ponen 20 llaves. Ay, ¿quién es? ¿No? Pero cuando papá está ahí, saben que está el hombre. Hola. Pero ¿qué pasa? El hombre luego es más chillón y toda la mujer es más... ¿ah? Y luego cuando tocan la puerta dicen, ay, tocan la puerta vieja y sale la mujer con el sartén. A ver, ahorita, que no, sartenazos, ¿verdad? Porque, híjole, Dios mío. Dile que está a tu lado, te hace falta estar estable. Otro significado de padre, proveedor. Dile que está a tu lado, proveedor. Él tiene que proveer tanto en lo espiritual como en lo físico como en lo natural. Él es el responsable de proveer el alimento espiritual en la casa. Él tiene que traer el alimento espiritual. Él tiene que traer el alimento a la casa, el vestido, el calzado. Él es el proveedor. Un hombre es un proveedor. Hola. ¿Sabes por qué estás amargado y frustrado? Porque no provees. Dice la Biblia que el que no provee para su casa niega la fe. ¿Sí me explico? Y tú eres el hombre que tiene que proveer. Dile que está a tu lado si es hombre. Dile, hola proveedor. ¿Por qué le dijiste medio proveedor? No, dile bien. ¿Verdad? Le decía una mujer, pastor, si me hubiera casado con el otro, hubiera sido dueña de tortillerías. Pero con este ni para las tortillas tengo, ¿verdad? Ay. Proveedor, generador, diga conmigo, generador. Es el que genera, ¿verdad? El que genera las ganas, el que genera el levantarse temprano para llegar aquí y alabar a Dios y buscar de Dios. Es el que genera todas las cosas, el que provoca, el que está allí, el que está apoyándote, ¿verdad? Un apoyo de un padre, el hijo es capaz de alcanzar el mundo como no te imaginas. No te imaginas. ¿Por qué crees que Jesucristo, ¿verdad?, logró todo lo que logró? ¿Sabes por qué lo logró? Porque Dios estaba con él. Su padre. Es más, cuando él obedeció y bajó, porque déjame decirte una cosa, todo lo que Jesús hizo como padre, porque también era una extensión del padre, pero él tenía un pastor, ¿sí? Jesús tenía un pastor en la tierra y se sometió a él, que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como su pastor de Jesús, lo bautizó. Y cuando él obedeció al bautismo y se sometió a la autoridad y la paternidad de Juan, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios dijo con su voz, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. ¿Qué significa esto? Que un hijo cuando obedece, complace a papá. ¿Sabes que lo único que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia y adoración? Porque todo lo demás Él es dueño. Es que yo ya le di mi vida, no te preocupes, la compró con su sangre, ya le pertenecía. ¿Sí me explico? Entonces Él está esperando que tú le des tu obediencia. Diga conmigo, obediencia. Quien endosa, diga conmigo, quien endosa. Un padre es quien endosa, ¿verdad? Va a endosarte y te va a endosar, tenga, mi hijo, usted tiene esto, se lo doy. Herencia. Es el que está endosando, el que está pasando la estafeta a la siguiente generación. Mi hijo, de aquí en adelante yo no lo voy a lograr, pero Dios va a estar contigo. Yo voy a estar contigo y esto va a ser de bendición para ti. Él está endosando. Diga conmigo, progenitor. Es el que va a levantar y el que va a transmitir todo eso. Diga conmigo, transmisor. Eso es también un padre, un transmisor. Dile que está a tu lado,
papá, yo tengo lo que tú me has transmitido. Así es. Los hijos no hacen lo que tú dices, los hijos hacen lo que tú haces. Con el hijo con el que más te peleas, es el que más se parece a ti. ¿Verdad? Cuando ves que tu hijo hace algo y a ti te da vergüenza y dices, ¡ay, me choca que lo haga! ¿Por qué? Porque se parece a mí. ¿Verdad? Igualito. Y luego me da risa, pero lo que más odias de papá, eso lo vienes haciendo tú también. ¿No? Animador, diga conmigo animador. Diga conmigo animador. ¿Sabes que no hay nada más poderoso en esta vida que alguien te anime? Que alguien esté contigo, ¿sí? Yo le he dicho a mis hijos espirituales, a los pastores, tranquilo, pastores que están hablando mal de mí, que si me he visto, que si me pongo esto, que si me pongo aquí, que me pongo allá. Y digo, no te preocupes, bienvenido al pastorado, ¿verdad? Porque estar arriba es que te critican de todo, que mira lo que está, y mira lo que pasó, y mira que... Digo, no te preocupes, bienvenido, pero tú lo puedes lograr, sí lo puedo lograr, sí lo puedes lograr, no te preocupes. Agarré a la hermana de un pastor y empezamos a trabajar. Dijo, tú no te preocupes, vas a comenzar. Comenzó con 7 personas, después creció. Ahorita ya terminaron la iglesia, ya la construyeron, no tienen más de 2 años. Pero fue una mujer que creyó en la palabra. Solamente necesitan un punto de apoyo, una base para que puedan crecer y llegar al éxito. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros no sabemos apoyar, respaldar. No sabemos nosotros animar a los hijos. Tú puedes, hijo, tú lo puedes lograr, tú lo vas a hacer, tú eres capaz de hacerlo. Cuando tú crees en ellos, ellos se afirma su identidad. Pero ¿qué pasa con ese papá? No, si eres re bruto no lo vas a lograr. Eres bien menso. Vete de mecánico porque no le sirves para el estudio. ¿No? Ni modo, mijo, naciste medio mensito ya. ¿Quién es tu papá para decirte que eres menso? Hola. No creo que Dios sea injusto, ¿verdad? Y dijo, a ver, aquí voy a querer a los mencitos, a los medio mencitos, a los más abusados y a los muy abusados. Entonces Dios no hubiera sido justo, ¿no? Dios a todos nos dio el mismo cerebro. La diferencia es que muchos no lo usan. Dile que está a tu lado, usa tu cerebro, por favor. Iniciador, diga conmigo iniciador. Es el primero que tiene que iniciar todo. Es el primero que tiene que estar. ¿Por qué? Porque papá es punta de flecha. Es el que está al frente. A ver, vamos a iniciar esto, vamos a hacer el otro. Y tienes que empezar a hacer cosas nuevas en tu familia, en tu matrimonio, para que todos estén alegres y digan, papá, ¿ahora qué trae en manos? ¿Y ahora qué quiere hacer papá? ¿Y ahora qué papá? ¿Por qué? Porque ellos empiezan, ¿verdad?, a emocionar cuando ven que papá inicia algo diferente. ¿Sí me explico? Diga conmigo, adiestrador. Papá es el que adiestra, el que está adiestrando a los hijos, el que está ahí trabajando con ellos. A ver, dijo, así no, vuélvelo a hacer. Y está adiestrándolos. Así se hace, así se camina, así se come, así va. Y todo esto es adiestrar. Diga conmigo, gobernador. Papá gobierna. Pero ¿qué pasa cuando gobierna la mujer? ¿No? O déjate de eso. Imagínate cuando gobierna la suegra. Santo. Hola. ¿Qué dice el hombre? No, hace que para llevar la fiesta en paz, pastor, hay que ser abusado. O sea, yo sé decir, yo tengo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ese hombre no puede gobernar. Mira. Cuando yo me quería ir al cielo, porque así somos los cristianos, cuando pasamos cosas difíciles, no nos matamos porque sabemos que no nos podemos suicidar, ¿no? Pero cristianamente decimos, ya llévame, Señor, ¿no? Y Dios dice, pues no te puedo llevar, mano, porque quiero que gobiernes abajo. Ok, si yo subo al cielo, yo no puedo gobernar en el cielo porque ahí está papá y él gobierna. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo quieres tú gobernar como macho alfa cuando estás abajo de la falda de tu mamá y tu papá, en la casa de tus papás? Hola.
Si tú vas a vivirte a la casa de tus papás recién casado, entonces van a gobernar ellos porque ellos ahí son la autoridad, no tú. Y te sometes a sus leyes. Y si no te gusta que tu mamá le diga a tu esposa lo que tiene que hacer, pues no la lleves a vivir ahí. ¿Sí me explico? Porque la mamá le va a decir, así le gusta a mi hijito que le hagas el cafecito. No, así no lo hagas, así Aldo, así. Ponle tanto, no le des tanto a mi hijito, le hace daño. Y la esposa así como... No. ¿Para qué lo llevas a vivir allí? Hola. Ay, pero cometemos cada error. Mira, cuando Dios iba a traer a Adán y a Eva, ¿sí? Agarró y primero fue y preparó el huerto del Edén, construyó el cielo, la tierra, el mar, construyó la casa y luego los dejó ahí. Hola, y se fue. Si ese hombre se quiere casar contigo y no tiene ni siquiera un cuartito donde vivir, no le entres, por favor. No le entres, ¿verdad? Porque primero, si Dios te dijo acá que Él vino a preparar, ¿qué espera ese hombre para preparar una casa donde te va a llevar a vivir con Él? Hola. Si no se puede mantener ni Él, ¿a poco viven nada más de amor? No, viven de frijoles, tortillas, ¿verdad? Y un montón de tortillas. ¿Sí o no? Es que así es. No vives nada más porque sí, tienes que tener una casa, tienes que tener un departamento. Usted quiere tener novia, usted tenga su departamento de soltero, señor. Ándele. Dile, te están hablando. Pero ahí va la mujer, no, es que lo amo, lo quiero. Diga conmigo, fundador. El hombre es quien funda la familia. No hay familia si no hay padre. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso, porque es la cabeza. No puede haber familia si no hay padre. La mujer no se puede embarazar sola, ¿eh? Y ese hijo salió de ti, varón. Así que el hombre determina el sexo y el ADN del hijo. ¿Cómo ves? Entonces, tú como hombre eres el fundador de ese hijo, de esa hija y de esa familia. Tú eres el fundador. Y luego lo que andas fundando lo andas destruyendo. Cabezón. Sustentador, diga conmigo, sustentador. El que sostiene todas las cosas. Pues dice Dios, y he aquí el sustentador, el que sostiene todas las cosas con sus manos. ¿Quién nos sostiene a nosotros? ¿No? Porque Él es un padre. Diga conmigo, mentor. Un padre es un mentor. Es aquel que te está, ¿verdad?, apoyando para desarrollar tus capacidades, tus habilidades, tus dones. ¿Sí? Patriarca, palabra padre, esta palabra patriarca viene de la palabra padre. Entonces es un patriarca, ¿sí? ¿Qué significa? Que ahí está toda su descendencia y ahí está toda la descendencia de él. Y puedes ver 4 o 5 generaciones y todos metidos sirviendo a Dios, reflejando la gloria de Dios y buscando de Dios. Patriarca. ¿O qué pasa? En esa familia todos son borrachos. Todos, ¿no? Y el bebé, en vez de tener la mamila con leche, tiene el tequila. Pero es que eso es lo que está determinando lo que es papá. Autor, diga conmigo, autor. ¿Quién es el autor de ese matrimonio? Voltea a ver al que está a tu lado, ese varón, dile, hola, autor. Así es. Modelo, diga conmigo, modelo. El padre tiene que ser un modelo. El papá modela. ¿Qué pasa? El hijo dice, cuando sea grande quiero ser como mi papá. Y ya cuando el niño crece y tiene más conocimiento, dice, no quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Porque viene y se decepciona. Porque no fuiste el modelo correcto. Cuando piensas en papá, ¿qué piensas?
El que nos abandonó, el que nos dejó, el gruñón, el mujeriego, el machista, el enojón, el peleonero, el iracundo. ¿Qué piensas cuando te viene la palabra papá? O dices, ¿quién sabe? Porque nunca lo conocí. ¿No? ¿Qué te viene por la palabra papá? ¿Sabes? Ese ha sido el problema de muchas generaciones. Están sin padres. No hay padre. También la palabra padre significa creador. Diga conmigo creador. Es el que va a crear un hogar, el que va a crear cosas nuevas, el que va a empezar a crear el ambiente correcto en la familia, el que va a crear el sistema correcto para llevar y encaminar a los hijos al éxito. Papá es el que va a crear todas esas cosas. También significa el que origina. Diga conmigo, el que origina. Papá es un originador, es el principio. Por eso toman tu apellido tus hijos. Es maestro. ¿Qué es? Maestro. Te enseña con su forma de vida. Pero ¿qué pasa cuando le dicen, mijo, no mienta? Suena el teléfono, mijo, dígale que no estoy. Por fin, el hijo no va a hacer lo que tú le dijiste, el hijo va a hacer lo que tú haces. Entonces tú le enseñas la mentira diciéndole al hijo que dile que no estoy. Eso es una mentira. Palabra papá significa defensor. ¿Qué significa? Cada uno de estos nombres revela la faceta y la naturaleza de cómo un padre es para con su pueblo, para con sus hijos. Y la meta final es llegar a ser como Él. Por eso estamos aquí, porque queremos tener un padre. Tenemos un padre espiritual que nunca falla. Mira bien lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8. Para ser un buen padre, tienes que ser un buen hijo. Diga conmigo, para ser un buen padre, tienes que ser un buen hijo. Porque todo lo que siembras, tú sé un hijo rebelde y el día de mañana cuando tengas un hijo rebelde, no digas a quién salió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese hijo te va a enseñar lo que tú eras antes. Y ahí está el problema. Fíjate bien, Hebreos 12, 6 y 8. Porque el Señor al que ama, diga conmigo, disciplina. Ah, pero a ella no les gustó, ¿verdad? Ay, no hay amor en esta iglesia. Aguántese. ¿No? ¿Cómo dicen acá? Hágase hombre. Hágase hombre. Ok, fíjate bien. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ya no les gustó, ¿verdad? Y para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¡Wow! Y aquí está el problema. Tú quieres que tus hijos se sometan a ti, pero tú no te sometes al pastor, a tu padre espiritual. ¿Cómo? ¿Qué autoridad espiritual, moral, física tienes para decirle a tu hijo, sométete, cuando tú no te sometes? No puedes exigir algo que tú no das. ¿Está conmigo? Y entonces ahí careces. Por eso dice la Biblia, hijos ilegítimos. Cada hijo que no obedezca a su papá es un hijo ilegítimo para Dios. Wow. Es dura la palabra, ¿verdad? Pero es verdad. Malaquías 1:6. Dígate bien, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Si dices que yo soy tu papá, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahorita te voy a explicar todo esto. En pocas palabras dice que la honra al padre es con dinero. Es lo que está diciendo. No puede haber honra. Si te dice, mi hijo me honra, ¿y te da dinero? ¿O ya te abandonó? Honra a tu padre con todos los frutos de tus, dice que con todos tus bienes. Dice la palabra de Dios que tenemos que honrar con bienes. Tienes que honrar a tu padre. Tienes que honrar a tus padres con bienes. Tienes que venir y bendecirlos a ellos. ¿Por qué? Porque ahí está la honra. Y dice Dios, muchos han traído su honra, pero lo traen, como antes daban animales y todo eso, dice el cojo, lo peor. Y así pasa. Luego traes lo peor, lo que no debe de ser. ¿Tú crees que Dios lo vas a honrar con esa ofrenda? Hola. Dile, te están hablando. 9. Ahora pues, orar por el favor de Dios, para que tengáis piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Fíjate, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. 10. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. No la voy a aceptar la ofrenda, porque no es correcta la ofrenda que estás trayendo. 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y todo lugar que se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Fíjate bien, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o sea, lo robado, lo cojo, lo enfermo, y presentas ofrenda así. ¿Tú crees que me agrado? ¿Aceptaré yo de vuestra mano esto? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Ups. Qué grueso. Maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, lo que no sirve. ¿Sí? Mira, Dios no es ni monero para que andes buscando, ¿verdad?, unas monedas para darle para la ofrenda. Ten cuidado, porque Dios no te juega. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¡Wow! Proverbios 28, 24 dice, el que roba a su padre y a su madre, y dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Bueno, fíjate, vamos a leerlo. Proverbios 28, 24. El que roba a su padre y a su madre, y dice, eso no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Qué grueso. Entonces, ¿le robas a Dios si eres un destructor? ¿Quieres la bendición de un padre? ¿Cómo te va a bendecir Dios? Mira, viene gente y me dice, ore por mí porque tengo problemas económicos. No puedo orar porque estás maldecido, porque eres un deshonrado. Deshonras a tu padre, no honras a Dios, le robas. Dios no puede bendecir a un ladrón. Por más que yo ore por él, no puedo. ¿Por qué? Porque él mismo se está maldiciendo por la actitud que está tomando. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida. Dios no te dice si papá es bueno, si se porta bien, si es sometido, entonces hónralo. No, a ti como hijo te toca honrarlo, sea como sea papá. ¿Sí me explico? Eso es una responsabilidad que tenemos que hacer. Y dice la palabra de Dios que así debemos de funcionar. ¿Por qué vienen las amarguras? ¿Por qué vienen las frustraciones? Por esta falta de papá. No hemos tenido papás que sepan amarnos. No supimos tener un papá que nos valorara. Un papá que nos sacara lo mejor de nosotros y nos supiera, ¿verdad?, ubicar y pudiera sacar el potencial en nosotros. No estuvo el papá para ser un excelente mentor y decirte, mi hijo, cuidado por ahí, no, vamos a hacerlo así. No te animó, no te ayudó, no estuvo cuando más lo necesitabas. Tuviste que peleas solo y te sentías solo y triste.
Pero gracias a Dios que dice Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré, dice Dios. Sí, y dice Dios, nunca estarás solo, porque siempre estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y la palabra de Dios te dice, y nunca, ningún hijo mío, y como soy hijo de Él, me dice, ningún hijo mío, es más, te dice Dios, tampoco tú, es más, ni tu descendencia mendigará pan. ¡Wow! Ese es el Padre que aquí predicamos, ese es el Padre en el que creemos, ese es el Padre que nos ama, pero toda nuestra frustración, toda nuestra amargura está porque papá no supo tomar su lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Pasa conmigo, Jonathan, por favor, con tu linda voz.